eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en este ciclo de diálogos donde intentamos hacer un aporte a la toma de conciencia en materia de derechos humanos. Para la toma de conciencia es necesario no solamente conocer los derechos, la letra de la ley, los alcances de la ley en materia de derechos, sino algo previo, que tiene que ver con la concepción del derecho. En los últimos años, en lo que hace al diseño de políticas públicas, se ha ido instalando un nuevo enfoque y una nueva mirada, justamente el enfoque de derechos a la hora de dictar la normativa. Ese enfoque de derechos, esa mirada de derechos, sin embargo, no se ha instalado paralelamente en la sociedad. Bueno, de hecho, las personas no tenemos la misma vara para medir la justicia de los propios derechos, la misma vara con que medimos el derecho de los otros. El derecho humano es inherente a nuestra condición de ser humano. A la base de todo derecho está la libertad. La libertad es la que da fundamento y justificación a los derechos. Esta mirada implica que al ser sujetos de derechos, en realidad los estados y los gobiernos lo que hacen es volcar en una ley, en una normativa, esos derechos para que puedan ser efectivizados. Obviamente en una sociedad se producen conflictos entre los integrantes de la sociedad y se necesita una normativa que ponga procedimientos, que tenga los resortes establecidos para poder ejercer esos derechos. Pero no nos tenemos que equivocar, porque de la ley no nacen los derechos. Los derechos nacen de las personas, de los seres humanos, por nuestra misma condición de ser humano. La ley lo que hace es receptarla. Lo digo porque a veces, digamos, el emplazamiento, el modo de pararnos frente a la ley y al Estado, es como si la ley estuviera por encima nuestro, el Estado por encima nuestro, y desde ahí nos hace la concesión de darnos derechos. Y esto es muy importante. En los últimos tiempos se habla mucho del empoderamiento. Y el empoderamiento, es decir, el ejercicio de los derechos, tiene mucho que ver con esa concepción que nosotros tengamos de los derechos, de la concepción que tengamos de nosotros como seres humanos sujetos de derecho. Nosotros en estos encuentros elegimos traer, para hablar de todos estos temas, a los protagonistas, a las personas comunes, a esas personas que en algún momento deciden ponerse al hombro temáticas y problemáticas que van mucho más allá de sus propios intereses y entonces salen al mundo, salen a la sociedad haciéndose cargo de la defensa y promoción de derechos. Hoy hemos elegido el tema de los derechos de las personas con discapacidad y por eso hemos invitado a José María Constantini. ¿Cómo estás, José María? Bien, Lía, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación. José María es miembro del Instituto Humanizar de Políticas Públicas, es coordinador de la mesa de diálogos, del ciclo de diálogos en el Senado y un militante por el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Contanos, José María, ¿cómo ves hoy el tema de los derechos
en nuestra sociedad, en nuestro país y a nivel legislativo? Bien, lo veo bien. Se ha avanzado mucho, Lía. El tema de los derechos, como vos decías, es tomar ese empoderamiento que te da la ley y hacerlos cumplir, básicamente. El tema es eso, digamos, ¿no? Que cuando uno se decide a militar, es militar para eso, para que esos derechos que ya están otorgados se cumplan. Porque si bien la ley establece una serie de mecanismos como para que eso se articule y luego se aplique, en un segundo lugar, en un segundo momento, si la gente no se empodera de esa ley y no los hace cumplir, caen en saco roto, ¿no? Bueno, existe una mirada nueva, ¿no? Sí, respecto muy a nueva, de la sí, discapacidad y de las personas con discapacidad. Mira, se ha ¿Cómo es esa avanzado mucho, te concepción? decía, porque a partir del 2008 se generó esta convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad. En el 2008 lo aprueba Argentina, ¿no? Lo aprueba Argentina y en el 2006 se genera un poco la convención y venía trabajándose, digamos, ¿no? En el 2008 Argentina es uno de los países, los primeros países que no solamente adhiere, sino que firma el protocolo facultativo de la ley para que tenga aplicación en la Argentina. Y esto yo lo voy a leer tal cual porque me parece interesante. Dice, esto constituye un hecho histórico de gran relevancia e importancia porque se trata del primer documento de derechos humanos del siglo XXI y Argentina adhiere inmediatamente que sale. Esto marca una tendencia, digamos, de este gobierno, ¿no? Que si vamos un poquito más atrás, desde el 2003, fíjate que había más o menos en el país unos 175.000 personas que percibían una pensión no contributiva. Y hoy hay 6 veces más, o sea que se ha incrementado muchísimo, más de 1 millón de personas reciben las pensiones, muy significativo, y de ellas, más o menos estamos en 1.500.000 personas las que perciben esas pensiones no contributivas. De ese 1.500.000, 1 millón son personas con discapacidad, o sea, es muy importante lo que se ha logrado. Y militar tiene que ver con eso, con hacer generar conciencia, ¿no? No solamente en uno, sino en la gente, porque lamentablemente han sido muchos años de invisibilidad. Sí. Años en que el discapacitado, vos sabés, el discapacitado, mal llamado discapacitado, porque podríamos decir discapacitado para qué también, ¿no? Me gusta más decir personas con discapacidad, porque antes está la persona y la discapacidad es un componente más de la persona. Puede ser alto, bajo, petizo, gordo. Algunos tenemos dificultades para caminar, otros para hablar. Y eso es lo importante, que la persona tome esto, digamos, como la posibilidad que tiene de desarrollarse, ¿no? Hay personas que no conocen todos los beneficios que le otorga esta convención. Yo te voy a preguntar si esa nueva mirada está en las personas con discapacidad, está o si hay que hacer un empezando. trabajo todavía. No, está empezando a surgir con fuerza, eso es lo lindo, ¿no? Yo te digo, yo milito hace muchos años en este tema. Te hablo de años luz, 30 años atrás para mí es años luz en este momento, ¿no? Pero yo me acuerdo que hace 30 años atrás hacíamos una marchita que salía de Congreso, íbamos caminando todo por Callao hasta Recoleta, que se sumaban diferentes personajes, era una marcha de 5 o 6 cuadras de personas con discapacidad, donde lo que tratábamos de hacer era eso, visibilizar que había un montón de gente, digamos, con este tema, y que nada, que estábamos ahí, que no se nos podía invisibilizar y ocultar. Y que pedíamos que, bueno, que mínimamente se respetara la ley que se había puesto en funcionamiento y la no discriminación que exigíamos, ¿no? Esa invisibilización Sí. ¿es del Estado o era y de la sociedad? Es cultural, es cultural. O sea, el Estado... yo creo que es cultural, más que nada, ¿no? O sea, hay toda una... Vos sabés que en este tema de la discapacidad hay como 3 etapas. Hay una primera etapa donde al discapacitado, a la persona con discapacidad, se lo consideraba como alguien que no merecía vivir la vida. Y si tenía que vivir, bueno, que sea oculto, ¿por qué? Porque tenía toda una implicancia tener una persona con discapacidad en la familia, quiere decir que había un castigo divino, algo habrán hecho, ¿no? Y Dios se ha enojado con ellos, y entonces, o los dioses, y entonces les ha mandado a este castigo.
Entonces eran personajes, las personas con discapacidad que no había que mostrar, había que ocultar. De eso no se habla, la película aquella famosa, todas esas cosas, ¿no? Luego se pasa a un segundo momento, y esto es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a venir muchos discapacitados del frente de batalla. La sociedad tuvo que asumir que tenía un montón de personas, una serie de discapacidades que había que atender. Entonces ahí se implementa este modelo que es médico asistencial, Claro. que funcionó hasta hace muy poco, hasta el 2000 más o menos, funcionó ese modelo, 2003, 2004. Empezó a variar lentamente, pero el modelo asistencial, médico asistencial, decía que la persona con discapacidad básicamente era un enfermo, que necesitaba ser rehabilitado. Entonces, en la medida que se rehabilitaba, iba a ser integrado a la sociedad, pero simplemente como una persona ya curada, entre comillas, ¿no? O rehabilitada, para estar en la sociedad con los demás, pero no así en el trabajo, en el estudio. Estaba rehabilitado. Era él el que tenía que hacer algo. Exacto. Digamos. Él estaba afuera y él tenía que hacer algo. Exacto. Es una locura. Pero era la Y entonces, concepción. como algo había que hacer con esa gente, se hace todo un asistencialismo, digamos, ¿no? Claro. Médico asistencial significa eso, que se le da un asistencialismo. Bueno, ese modelo... Como otra categoría de ser humano, ¿no? Sí, un kelper, digamos. ¿no? Claro. Claro, más o menos. Bueno, a partir de la convención varía totalmente la concepción de la discapacidad, sustancialmente, porque ya no lo pone en el término de enfermedad, sino como característica de la diversidad que tienen los seres humanos, donde unos son, como te decía, altos, bajos, otros tenemos dificultades para caminar, otros tienen dificultades para ver, pero en realidad somos personas y que tenemos derechos. Y esos derechos deben ser respetados. Entonces la Convención pone a la persona con discapacidad en el máximo nivel, que es el de ser humano, ¿no? Y allí empieza a cambiar la cosa. Y dice que en realidad la que discapacita es la sociedad, Claro. el entorno, en tanto y en cuanto no facilite los medios a las personas con discapacidad para incluirse, ¿no? Entonces, Y en tanto no considera su propia discapacidad o limitación en muchos campos, ¿no? Porque los otros días me tocó dar una charla en un encuentro que tenía que ver, justamente estaba orientado a crear conciencia en la sociedad sobre esta temática y sobre el rol que tiene la sociedad en la efectivización de derechos, porque Claro. hay una ley que tiene que ver con las personas con discapacidad, pero la ley prevé un rol social exacto. que suele no cumplirse. Sí. Y bueno, yo les destacaba que en realidad yo creo que a lo largo de la vida todos en algún momento tenemos algún tipo, disminuida alguna capacidad, Sí. sea por un accidente, una cosa de momento, sea una incapacidad adquirida, la traes de nacimiento, Sí, lo que y de todo tipo además. Entonces, la verdad que si uno toma conciencia, hablando de tomar conciencia, es un tema común a todos, ¿no? A todos. A todos. Y por ahí lo que hay que hacer es difundir más, porque me parece que el problema mayor que nosotros vemos en todo esto es la difusión Claro. de toda esta problemática. Pero difusión verdadera, digamos, ¿no? Porque hay una difusión que tiene que ver con esa sensibilización, para mi gusto, barata, que pegan el golpe bajo, donde se lo pone al discapacitado como el gran ejemplo que hay que seguir, y entonces le pegan la culpa al televidente porque no ves, y si él está así como vos, que ¿no? Esa cosa no nos gusta, no nos gusta no para va por nada. ahí, claro. Y lo que nos gusta sí es, nada, que nos permitan demostrar a nosotros mismos y a la sociedad, permitiéndonos ejercer nuestros derechos, de que somos uno más. Claro, porque eso otro que mencionás discrimina en realidad, Exacto. ¿verdad? La palabra... Con buena intención, pero discrimina. Exacto. Y es de la discriminación de donde hay que Vos fíjate salir. en los términos, personas especiales. ¿Especiales? Claro. ¿Por qué especiales? Claro. Nosotros no tenemos nada de especiales. O sea, somos personas. Personas diferentes. ¿Diferentes a quién? ¿O a qué? ¿Con qué parámetro? Somos todos diferentes. No, somos todos diferentes. Claro.
con capacidades diferentes. Sí. Es como raro, digamos, todos los términos. Son los eufemismos, ¿no? ¿Por qué no llamarme José María directamente? ¿No? ¿Por qué no decir las cosas por su nombre? Claro, Eso ¿por qué también no decir muestra las la cosas por su dificultad de nombre? la sociedad Exacto. y de muchos a quienes les ha tocado legislar, que han ido buscando como las palabras adecuadas y en realidad los eufemismos han ido buscando y en realidad el tema de fondo es otro, ¿no? Yo creo que la intención no es mala en el fondo, Claro. ¿no? Pero detrás hay como un tufillo, digamos, que se filtra. Una como cultura que una está cultura, instalada. digamos, que quizás hasta la persona misma que tiene buena intención no es consciente de esa cultura que tiene ahí atrás Seguramente. operando, digamos. Seguramente. Esos valores, esas creencias que fue mamando de chico, ¿no? Eso es... Ahora, yo te pregunto, esa concepción de lo humano, digamos, que vos planteás, eso es una mirada que a vos te viene también de tu formación, vos tenés formación humanista. Sí, entonces, totalmente. esa mirada te viene de ahí, es una afirmación y una pregunta, ¿no? Todo me viene a decir, claro. Esta visión del mundo, estas ganas de hacer, de esta voluntad y esta cosa de levantarme todas las mañanas y a pesar de todas las dificultades que se presentan a veces, poner siempre la fuerza y las ganas de que las cosas van a salir bien. Todo eso se lo debo a haberme topado en algún momento con una doctrina maravillosa, una filosofía espectacular, que es el humanismo y el siloísmo concretamente, donde Silo, que es el referente más importante en mi vida, es como un guía muy importante, es un guía, no es como un guía, es un guía muy importante en mi vida, donde encontré precisamente el centro para poder desarrollar mi acción en el mundo, ¿no? Y no solamente revalorizarme yo como persona, sino también ver el sentido que tenía mi vida y el sentido que tiene todas las acciones que uno despliega en el mundo, ¿no? Que todas las acciones que uno despliega tienen sus consecuencias. Y es muy importante, digamos, tomar conciencia de eso, ¿no? Que las acciones que uno despliega tienen sus consecuencias. Entonces no da lo mismo hacer una cosa que otra. Entonces, desde ese punto de vista, sí, he intentado superarme, por supuesto, como toda persona, pero siempre yendo más allá. Si yo me supero, también tengo que poder ayudar a otros a superarse. Claro. Porque si no, no es válido, porque el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie, decía Silo, ¿no? Y es así. Tiene que ser el conjunto el que vaya creciendo, porque a su vez es un error de cálculo creer que es todo para mí y ya está, digamos, ¿no? Si uno va teniendo cosas, tiene que empezar a dar también, porque ahí está el verdadero sabor de esa unidad interna, digamos, ¿no? Que proporciona esa acción. Y bueno, esto de militar tiene que ver con eso, con tratar de que otros tomen conciencia, porque hay mucha desidia también, mucha, ¿cómo decirte? Poco creer, digamos, que las cosas están cambiando. Y cuando empiezan a ver que las cosas funcionan y empiezan a tener un referente, porque de alguna manera yo trato de ser un referente de esa gente, poniéndome como ejemplo, digamos, en el sentido de que si tengo que barrer, soy yo el primero que barre. No le digo al otro que tiene que barrer. Claro. ¿No? Entonces, hacemos una marcha, yo soy el primero que va delante de la marcha con la bandera, y ¿me entendés? Eso es lo que hay que hacer, protagonizar. Yo creo que... Y vas a marchas no solo de personas con discapacidad. Todo tipo Vos de marcha. Claro, porque que esa tiene me parece... que ver con la defensa del que ser me humano. parece que eso tiene que ver también con salirse de la propia problemática o temática, digamos, que a uno lo implica, y ir más allá, ¿no? Porque es ahí donde se va haciendo el entramado social, y es ahí donde se barre con la discriminación, porque uno tiene, no sé, problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la discapacidad, pero también tiene otras, y también tiene problemas laborales, y también Como tiene todos. problemas cuando va al supermercado y no están Las los precios boletas cuidados. pasan por debajo de la puerta. Y las boletas pasan por debajo de la puerta, ¿no? Entonces me parece que esa militancia que yo te conozco y reconozco, es no quedarte en tu tema, en tu problemática, sino ir al mundo también a ponerse al hombro otras temáticas, ¿no? Saliéndose de esa característica y poniéndose como ser humano, con todas las dificultades y lo que nos pasa a todos, problemas existenciales y todo lo que tenemos
como ser humano, ¿no? Mira, hablábamos del que me topé con el siloísmo y mi vida cambió radicalmente. Y yo te cuento que antes del siloísmo, o de esta doctrina maravillosa que tengo como centro en mi vida, yo no era una persona, y tampoco después, no era una persona que frecuentaba los ámbitos de personas con discapacidad únicamente. Yo siempre me mezclé con todo tipo de personas, porque yo me consideraba una persona común y silvestre como cualquier otra, ¿no? Y me considero igual. Claro. Y entonces nunca hice esa cosa de gueto, ¿no? El gueto nunca me gustó, esa cosa cerrada de que entonces me relaciono con las personas que tienen mi misma dificultad para no sentirme mal, para entonces poder tener temas. Nada que ver. Es más, en el siloísmo, después de militar activamente en los grupos, en las actividades, como vos decías, yo me prendo en todo tipo de actividades que tengan que ver con la liberación del ser humano. Muchos me decían, es muy difícil verte a vos como una persona con discapacidad, porque después de 10 minutos te olvidás, digamos, al principio sí, el choque de la imagen, y después te olvidás que vos tenés un par de bastones. Yo me olvido, me decían. Ajá. Y un poco era eso, digamos, ¿no? De que en realidad yo no ponía como centro eso, y no lo pongo. Ahora lo estoy poniendo porque tengo un sentido, digamos, específico, que es trabajar para que muchas de las cosas que todavía hace falta hacer funcionen. Y convertirme en un referente tiene que ver con tratar este tema cotidianamente para mí, ¿no? Pero no porque yo crea que ese tema es el que marca mi vida como, digamos, me condiciona, digamos, ¿no? Yo en principio me considero un ser humano que tiene los mismos defectos, las mismas virtudes, me pasan las mismas cosas que cualquiera, y a su vez tengo una responsabilidad y tengo una dificultad, digamos, que a veces es dificultad, a veces me juega a favor, a veces en contra, depende, digamos, ¿no? Pero creo que el centro está ahí, puesto en que uno se le abre el futuro cuando empieza a hacer cosas por otros y adopta, digamos, acepta lo que tiene, pero no con resignación. Lo acepta como una misión que tiene. Y vos fíjate que en estos últimos años se trabajó mucho dentro de esta corriente donde estoy, donde estamos, tratando de ver cuál es el propósito que te mueve, digamos, ¿no? Y yo siempre de chico siempre tuve ese propósito de llegar a grandes cantidades de personas para poder ayudar a liberarlos, ¿no? Y mirá vos cómo este tema, que siempre me rozó de una manera u otra, diciendo tomame, agarrá la banderita, andá a la marcha, ahora me atraviesa de lleno, digamos, ¿no? Y estoy en esta mesa de diálogos, de la mesa de discapacidad, donde estamos trabajando con aproximadamente, son 25 o 26 instituciones que están conectadas directamente, y hay otras 20 más que giran alrededor de la mesa. Y está interesante porque la gente también está descubriendo que se puede encontrar en un mismo ámbito, que puede dialogar, que puede no solamente ir a reclamar, ¿no? Porque claro, cuando se abren estos ámbitos... Ese ámbito en el Senado. En el Senado, claro. Y el Senado además tiene algo a destacar en materia de política, de inclusión, ¿no? De personas con discapacidad, de incluirlas laboralmente. Mira, este gobierno... Sintético, cortito, pero me gustaría que quedara bien. Claro. Mira, este gobierno, expresado. Entre otras cosas que tienen que ver con la política pública, Cristina pidió a su jefe de gabinete que se relevaran los organismos que no cumplían con el 4%. Sí. ¿Por qué? Porque eso tenía que estar en conocimiento público, tenía que estar publicado en Internet, y las personas con discapacidad tenían que ejercer el derecho a que eso se cumpliera. Entonces, a medida que se fue publicando la información, hubo muchos organismos que quedaron, digamos, expuestos. Quedó toda la vista, claro, lo que supera y lo que no llega. No todo el mundo lo sabe, pero claro. todos esos datos están en Internet. Uno de los lugares donde se está cumpliendo a partir... Con creces, ¿no? Sí, con creces. A partir de, sobre todo después del ingreso en el Senado de Amado Boudou, sí. Un gran impulso se le dio, es el empleo, la inclusión en el empleo, digamos, de las personas con discapacidad en ese 4% que supera es el 6% ya. Y estamos aquí en la casa estamos en más del 6%. Más del 6%. Sí. Es más, y vos fíjate que
qué interesante, porque se cumplió con el 4% y no se cierra el grifo, no se Eso dice es hasta acá no va más. O sea, hay una política, no un formal cumplimiento de la ley. Eso es muy importante. Y eso ahora tiene que ver con una mirada. Se están empezando a abrir otros, Cámara de Diputados, mira, sin ir más lejos, claro, hay gente que al saber que estamos con esto, me llama por teléfono, viene. Bueno, vino un chico hace 2 días atrás con un currículum, lo llevamos a la Cámara de Diputados a verlo a Agustín Torralba, Sí. que es el director de Relaciones de Recursos humanos. Inmediatamente, a los 2 días ya tiene una entrevista y sea va que a estamos comenzar en a otra trabajar. situación. Estamos en otra. José María, muchísimo nos queda para hablar. Mucho más. Te invito a un próximo encuentro Dale. para seguirla. ¿Cómo no? Y hoy te doy las gracias, porque la verdad que Bueno. es sumamente esclarecedor. Me parece que la sociedad tiene que conocer así, en directo y de este modo tan llano y tan claro, digamos, los temas esenciales que la involucran y que la implican. Así que muy agradecida y ya queda el compromiso de un próximo encuentro. Te agradezco mucho y en realidad el agradecido soy yo, porque vos sabés que si yo estoy acá trabajando con estos temas tiene mucho que ver con vos, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, hoy tocamos un tema, sí, que da para mucho más, pero me gustaría ir como a la esencia del mensaje ese con el que iniciábamos el programa. Se necesita crear conciencia, necesitamos crear conciencia social y si lo logramos vamos a empezar a construir otro tipo de sociedad. Pero para crear conciencia es necesario antes tomar conciencia, hacer conciencia en uno. Y ese es un trabajo que solo puede hacer cada uno de nosotros consigo mismo. Así que entonces los convoco a reflexionar sobre estos temas y a intercambiar con otros y a empezar este camino de concientización que nos lleve a un mundo menos violento y más humano. Hasta la próxima. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.